cual es un privilegio porque mire que ha dado entrevistas y ha explicado hasta el cansancio lo que sucedió el día de ayer. Carlos Valdés, él es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Carlos, primero, muchas gracias por tu disposición siempre. Ante todo, siempre que sucede algo de esto, gracias por regalarnos sus minutos. Y a ver, pues, ¿por dónde empezamos? Es un lugar sísmico, sí lo sabemos, pero estuvo fuerte, ¿no? Así es, Jaime, buenos días, gracias por la introducción, es nuestra obligación comunicar y gracias a ustedes por difundir. Sí fue un sismo fuerte, un sismo de magnitud 7.2, es un sismo definitivamente importante. Creo que la mejor noticia es que hasta el momento, relacionado con el sismo, no hay víctimas, hay algunos daños, principalmente daños leves. Lo que sí, seguimos teniendo réplicas. Este sismo, por su ubicación hacia la costa, por ser además somero, generan muchas réplicas. El reporte que tenemos es que hasta las 6:15 de la mañana había 418 réplicas y este comportamiento pues continuará siguiendo. No podemos descartar alguna réplica que pueda ser sentida en la Ciudad de México. No sería con el tamaño del evento principal, esa es la característica de una réplica, que son menores en su magnitud, pero algunas de estas podrían llegar a tener suficiente intensidad para ser sentidas en la Ciudad de México, y por eso pues reforzamos y le pedimos a la gente que repasara los planes, los sitios seguros dentro de cada inmueble, las casas, los edificios, el hablar con la familia. Yo sé que ha sido un tema complicado el tema de los sismos y quisiéramos olvidarlos, pero la realidad es que nuestro país es sísmicamente activo y que podemos seguir teniendo eventos sísmicos, y la mejor forma entonces de evitar que nosotros entremos en pánico, en una situación de aprensión, es sabiendo qué hacer. Carlos, estamos platicando con Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Carlos, la región donde se registra el sismo el día de ayer en Pinotepa Nacional, ¿tiene algo que ver? ¿Es lo mismo, por así decirlo, déjame utilizar ese término, de la placa tectónica que se movió, y se movió fuerte con ese de 8.1 en el pasado 7 de septiembre, también en el sureste, en el Istmo, o son cosas completamente diferentes? Sí, es curioso, la respuesta es sí y no. Sí es un sismo relacionado con el movimiento de la placa de Cocos, que es la que se encuentra en el mar y que entra lentamente por debajo de la placa norteamericana, que es en donde se encuentra el territorio nacional, y en este caso el estado de Oaxaca. El sismo del día de ayer está ubicado cerca de la frontera entre el estado de Oaxaca y el estado de Guerrero. Pinotepa Nacional en Oaxaca, o Metepec del lado de Guerrero, y el sismo del 7 de septiembre del año pasado, aunque también estaba en el estado de Oaxaca, era en la frontera ya casi con el estado de Chiapas. Entonces, son dos procesos diferentes, a pesar de estar en el mismo estado, a pesar de estar en la misma placa, pero cada uno de estos segmentos se va rompiendo de manera independiente. Entonces, podríamos decir que el sismo del 7 de septiembre no tiene nada que ver con el sismo del 19 de septiembre que ocurre entre la frontera del estado de Morelos y del estado de Puebla, y que ahora el sismo del día de ayer, del 16 de febrero, también es de una manera independiente. Entonces, vivimos en un país sísmicamente activo y sabemos que a todo lo largo de la costa del Pacífico, desde Colima, Jalisco, pasando por Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, es una zona con una actividad importante, al igual que la zona norte del estado de Oaxaca y sur de Puebla, en donde ocurrió el sismo del 19 de septiembre del año pasado. En esa región se han presentado sismos, por citar algunos, en 1973, uno que fue conocido como el sismo de Orizaba, en 1980 un sismo de Huajuapan de León, y en 1999 un sismo de Tehuacán, Puebla, todos estos con características similares, cercanos a 7. Y ahora en Pinotepa Nacional ya habían ocurrido sismos importantes ahí. El último importante sería el 20 de marzo del año 2012. Este fue un sismo alrededor de las 12 a mediodía. Fue un sismo que causó aprensión, que causó algunos daños leves en la Ciudad de México, y después, unos años después, 6 años después, se repite más o menos en este lugar. Entonces, aunque se nos van olvidando los sismos, repito, son constantes en nuestro país, y lo mejor es pues en
entenderlos, saber que lo mejor es prepararnos físicamente, revisar nuestros inmuebles, ver cuándo fueron construidos, que estén en buen estado, y la parte social, en donde nosotros debemos de saber qué hacer con nuestros familiares, tener un plan. ¿Cuál es el punto de reunión? Ya nos pasó de nuevo en este día, mucha gente estaba fuera de sus casas, y la primera preocupación es qué pasa con las familias. Todo esto lo debemos de platicar. Carlos, por último, el hecho de que tuviéramos aquí en la Ciudad de México 72 segundos, valiosísimo, y a diferencia de lo que ocurrió en el pasado 19 de septiembre, que no tuvimos prácticamente pues nada, cuando estaba sonando la alerta sísmica, estaba comenzando el movimiento, es así de fácil y de llano la distancia. El sismo del 19 de septiembre pasado fue a aproximadamente 100 kilómetros, ubicado ahí entre Puebla, Morelos y esa parte del Estado de México. Es un poco por eso la distancia. Hoy veíamos unas gráficas y una imagen que ya se hizo viral a través de las redes sociales de la impresionante manera en que se van activando toda la red de alertas sísmicas en todo el sureste del país. Es correcto, es definitivamente la distancia. Para nosotros que vivimos en la zona de la Ciudad de México, en la zona metropolitana, hubo más de 72 segundos de anticipación, pero ahora pensemos por un momento, la gente de Pinotepa Nacional no tuvo ningún tiempo de alertamiento. Entonces, a veces lo tenemos y a veces no, como bien lo comenta la parte del año pasado, el 19 de septiembre, y por lo mismo debemos de considerar ambas situaciones. No es que el 19 de septiembre haya fallado la alerta sísmica, la cercanía no permite un tiempo de aviso. Entonces debemos de estar preparados para cuando tenemos estos grandes avisos de 70 segundos que son muy útiles y sabemos qué hacer, y en donde protegernos, y cuando comience el movimiento, de inmediato cuando comience el movimiento, debemos decir que está temblando, y no entrar en pánico. Yo sé que es muy complicado, no es fácil, y reaccionar adecuadamente y ubicarnos en la zona de resguardo que hayamos escogido, y de esta manera pues iremos aprendiendo que para algunos tendremos la ventaja del tiempo y en otros no. En el 19 de septiembre, por ejemplo, fue Oaxaca, o podíamos considerar a la inversa, Pinotepa Nacional, en donde también debió de haber sido sentido este sismo. Para ellos sí hubo un tiempo de anticipación hasta que llegaran las ondas sísmicas a ellos. Entonces, no sabemos cuál es el siguiente sismo y cuál es su ubicación, y repito, perdón que sea reiterativo, los simulacros, la preparación es lo que nos va a dar la capacidad de responder adecuadamente. Pues Carlos, te dejamos, sabemos que tienes mucho trabajo, has estado muy activo estas últimas horas, te felicito, gracias en verdad por atender esta comunicación y la de todos los medios de comunicación que han tenido la oportunidad de platicar contigo desde ayer a las 5:39. Fuerte abrazo, Carlos, gracias. Que estés muy bien. Un abrazo y muchas gracias a ustedes, son los medios de comunicación los que difunden, a ustedes es a los que hay que darles las gracias. Buen día. Gracias, buen día. Es Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Me voy contigo, Javier.